Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy, 22 de mayo del 2021, pues queremos darle la bienvenida a todos ustedes a este programa Alrededor de la Fogata, que tratará una temática interesante. Imagínense estar mirando un mundo sin libros. Primero, antes de iniciar, queremos agradecer a la Secretaría de Cultura del Estado de Chihuahua la invitación para unirnos a la programación de la Feria del Libro de la Frontera. Probablemente ahorita en algunos minutos nos estaremos conectando a la página de la feria, sí, pero vamos a iniciar con esta situación. Hace 88 años, en el mes de mayo, precisamente en la celebración del 10 de mayo, la Alemania nazi realiza un acto que cambiará la vida de una sociedad con, no sé, con ansias de aprender. Inician la quema de miles y miles de libros para evitar precisamente la divulgación de la cultura. Y es así como iniciamos mirando un mundo sin libros. Hoy nos acompañan Marta Beatriz Soto Martínez, licenciada en Psicología con maestría en Psicología Educativa por la Universidad Autónoma de Querétaro. Cursa un máster en Libros y Literatura Infantil y Juvenil en la Universidad Autónoma de Barcelona, profesora investigadora de tiempo completo de la Universidad de Querétaro y es creadora y coordinadora de proyectos de fomento a la lectura en la Biblioteca Infantil Universitaria. Responsable del proyecto Acariciando con Palabras, que es lectura en un hospital que tiene como finalidad llevar lecturas y talleres a niños y adultos hospitalizados, sobre todo en el IMSS, en el Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer, en la Unidad Médica de Atención y Ambulatoria con Pacientes Oncológicos. ¿Sí? Docente del Programa Nacional de Salas de Lectura y del Seminario Cultura para la Paz del Fondo de Cultura Económica. Ha colaborado con proyectos relacionados con el trabajo en primera infancia, organizados por la Secretaría de Educación Pública, y en los diplomados, programa de fortalecimiento de la educación temprana y el desarrollo infantil, y arte y juego y lectura en primera infancia. Quiero darle la bienvenida a Beatriz Soto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto y un placer estar con ustedes en esta mesa, de verdad. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, es un placer tenerte. Siempre personas y personalidades como tú siempre serán bienvenidas por sus grandes ideas. También tenemos nosotros aquí a un gran amigo, Eduardo Campes Miranda, quien nos acompaña desde Zacatecas. Sí, sin embargo, él es de nacencia del Estado de México. Sí, el 25 de julio del 72, allá por Nezahualcóyotl, o sea, del barrio de la Nesa, completamente. En Minnesota. En Minnesota, sí. Está grandota, Minnesota grandota. Nos acompaña entonces Eduardo Campes, quien es pasante en Economía por la Universidad Autónoma de Zacatecas, promotor aguerrido del fomento a la lectura. Imparte y ha impartido talleres y cursos sobre capacitación y formación en temas relacionados a la lectura, su mediación y promoción, formación y seguimiento de comunidades lectoras, así como el desarrollo de la competencia lectora. Actualmente tiene un programa de radio en donde discute y platica sobre diversos temas en Radio Universitario, si mal no me equivoco, a través de internet, de Facebook, ¿sí? No sé, ahí, si me puedes... El sistema zacatecano de radio y televisión es el sistema zacatecano... Sí. ¿El sistema, ya me escuchan? Sí, así es. El sistema zacatecano de radio y televisión es una concesión del gobierno del estado. Perfecto, gracias. Gracias, pues bienvenido, Eduardo, bienvenido, esta es tu casa y pues espero que disfrutes mucho. Bien, así mismo tenemos desde Valladolid, España, a un promotor de lectura de niños y mayores, director del proyecto La Letra I y creador de Galerías, el único centro cultural privado en Valladolid, ¿sí? Que trata sobre el fomento a la lectura. Inicia a temprana edad, es decir, por allá por el año de 1986, como voluntario en una biblioteca. Ha dirigido 3 clubes de lectura
y también los programas para igualdad de género Leer nos iguala, y actualmente el proyecto Colorín Colorado, este cuento tiene que acabar, donde visualiza la violencia infantil en los libros. Pero en propias palabras de este mediador, solamente puedo decir, uff, ante todo, mediador de lectura. Bienvenido, Kiko de la Rosa. Bien hallado aquí con vosotros, con ganas ya de participar en esta segunda fogata. Sí. Y bueno, pues su servidor del colectivo Lectores en el Desierto, Juan José Monarres, estaremos aquí platicando sobre un mundo sin libros. Y quiero iniciar con un texto que nos sirvió de pretexto para esta edición. De la lectora Tracy Che, de la autora, perdón, Tracy Che, el libro La Lectora. Y dice así: los libros son objetos curiosos. Tienen el poder de atrapar, transportar e incluso transformar a quien los lee. Si corre con suerte, claro. Pero en el fondo, los libros, hasta los mágicos, no son más que objetos fabricados con papel, pegamento e hilo. Esa es la verdad fundamental que los lectores olvidaban. Lo vulnerable que es el libro, a fin de cuentas. Vulnerable al fuego, a la humedad, al paso del tiempo y al robo. Con esta reflexión iniciamos nuestra charla de alrededor de la fogata, pero antes de darle la palabra a mis invitados, quiero darle la palabra a Thomas Jefferson. Él nos dice, no es posible vivir sin libros. Y a partir de esto, quiero pues entonces lanzar esta pregunta. ¿Será posible? Betty. Pues bueno, creo que más que los libros, empezaré hablando también de la escritura, ¿no? Que es algo que nos permite mantener en la memoria, no solamente hablando de literatura, sino cosas de la vida cotidiana, ¿no? Es una memoria que tenemos ahí y que nos recuerda y que va haciendo que tengamos esta memoria histórica. Entonces tenemos libros de muchos tipos, libros para llevar registro de eventos, registro de cuando hay que cosechar, cuando hay que sembrar, cuando hay que cantidades de alimento, etcétera. Entonces, si pensamos en libros y únicamente lo remitimos a libros, a la literatura, no sé si podamos vivir también sin ellos. Yo diría que no del todo. Porque al final de cuentas, pues es lo que nos va permitiendo la transmisión cultural, ¿no? También pasamos del oral a lo escrito, ¿no? Nuestro primer recurso fue la transmisión oral, la seguimos manteniendo y sigue permaneciendo, pero aún así del oral pasamos a lo escrito. Entonces, no creo que podamos vivir sin libros en lo general, ya que se ha convertido en un objeto cultural y que nos permite esto, tener una memoria, ¿no? Que nos recuerda lo que somos, lo que fuimos y a lo mejor lo que podemos llegar a ser. Y creo que también, y aquí me voy a permitir citar a Michel Petit, que dice que la lectura desencadena súbitas tomas de conciencia de lo que nos sucede interiormente también, ¿no? Y la lectura también, ya hablando específicamente de la lectura literaria, pues nos da una posibilidad de ponernos en el lugar del otro. Nos hace ser empáticos también con situaciones que a lo mejor no hemos experimentado, pero que también podemos experimentar a través de otros, de los otros, y que dejamos de ser un poco lo que somos en la medida también de lo que leemos, de lo que vivimos, de lo que nos sucede, y que eso nos va conformando también como seres humanos. Entonces, es una pregunta muy provocadora. Yo diría que no, en general, de vivirlo, porque ya es un objeto cultural que está muy establecido y en las diferentes formas en las que ahora hablamos de un libro, ¿no?
Los libros también se han ido transformando con el tiempo y ya no solamente tenemos estos libros que tienen estos formatos, ¿no? Sino tenemos muchos tipos de libros. Tenemos libros electrónicos, tenemos libros que los abrimos en forma de acordeón, libros que los podemos leer por partes. Entonces, no sé, o sea, creo que no como tal de poder vivir sin libros por esto, porque ya es un objeto cultural que lo tenemos muy arraigado. Esa sería mi primera respuesta. Gracias. Eduardo. Bueno, yo inicio con una frase también, pero de Humberto Eco. Humberto Eco dice: el libro es como la cuchara, el martillo, la rueda, las tijeras. Una vez que se han inventado, no se puede hacer nada mejor. Y desde luego en esta trayectoria estamos entendiendo, me regreso, me estoy perdiendo, en esta trayectoria que nos delineó Betty, pues desde luego que estamos siendo testigos de cómo pasó la palabra oral a la palabra escrita, pero que el libro no siempre ha sido este grupo de folios encuadernados que hoy conocemos, y que también es indudable que estamos siendo partícipes de una revolución en el formato con la proliferación de libros digitales. Me parece que no, en tanto sociedad, me parece que sería complicado concebir un mundo sin libros, pero también es claro, y no hay que perder de vista, bueno, que a pesar del inmenso número de ejemplares impresos o digitales con los que contamos, pues hay un sector muy importante que quizá no los considere prioritarios en su vida cotidiana, ya sea por una cuestión de analfabetismo o ya sea por cuestión de una práctica meramente cultural, que habría que, si desean, habría que buscar estos puentes de los que hablábamos antes de... Antes de continuar con Kiko de la Rosa, sí, quiero también, perdón Eduardo, quiero también darle también la bienvenida a esta charla, Sí, que nos está siguiendo por la transmisión en vía Facebook de este programa, a Jesús Palomino Martínez, que les manda un gran abrazo a Betty y a Eduardo. Dice que siempre es fan y que es ajonjoli, además. También a Wendy Hernández, que siempre es un gusto escuchar sus voces, ¿sí? Y a Esther Telles Huerta, que nos manda muy buenas tardes a todos y un gusto saludarnos a todos. Bien, Kiko, adelante. Vivir un mundo sin libros, imagínate. Yo creo que no deberíamos vivir en un mundo sin libros, pero me temo que mucha gente, más de la que parece, sí que vive prácticamente en un mundo sin libros, ¿no? Yo creo que la razón de estar aquí hoy con vosotros justamente puede ser eso. No deberíamos, porque Betty, yo creo que lo ha dicho bien claro, ha dicho dos cosas para mí muy interesantes. Una, que los libros son la historia de una sociedad. Sin conocer la historia, una sociedad no puede avanzar. Y luego ha dicho lo de la empatía. Es algo básico para poder crear comunidad. Y los libros, si tienen una característica clara, es que hace que nos volvamos empáticos. La empatía no se nace con ella, la empatía se va adquiriendo. Y cada vez que coges un libro, cada vez que lees un personaje, cada vez que te metes en una situación, te estás volviendo mucho más empático. Entonces, no deberíamos vivir sin libros, pero me temo que hay muchos jóvenes y muchos adultos que una vez que salen del sistema educativo, no han cogido o no tienen el hábito de leer. Digo de leer por placer, no hablo de evidentemente el que es analfabeto no tiene otras posibilidades. Aquí en España el índice es prácticamente nulo. Supongo que en México prácticamente igual, a lo mejor hay algo, pero bueno, el problema es de la gente que sí que sabiendo leer no tiene el hábito de leer por placer, que es ahí donde se puede perder.
Eso es lectura por placer. No hablemos ya de, pues, de libros que, como decía Beatriz, como decía Betty, con libros de historia o libros de conocimiento, libros que nos han enseñado todo y hemos ido hasta allá. Por un lado, soy optimista porque llevo muchos años en esto y hemos conseguido que mucha gente sí que se atrape al mundo de la lectura, pero por otro lado, uno cuando ve su entorno, cuando ve dónde vive, cuando va a las bibliotecas, cuando va a las librerías, últimamente deja mucho que desear. Sí, y realmente creo que por ahí debemos de empezar, ¿no? ¿Qué tanto sabemos o qué tanto utilizamos nosotros los libros como transmisión de información y no simplemente como elementos sociales o económicos? Porque también hemos visto, ¿no?, la gran producción de libros que no aportan más que ganancias económicas a grandes cadenas editoriales y que ya no, digo, tampoco estoy diciendo que todos los libros nos tienen que cambiar la vida, ¿ok? Pero sí creo que los libros tienen una función muy interesante, muy importante, que es cambiar o hacer una revolución dentro de nuestros pensamientos, ¿sí? Eh, y, y en ocasiones las grandes casas editoriales que agarran una fórmula de edición y que la van así a rajatabla, la ponen en sus producciones, y autores que también hacen lo mismo, pues también creo que están contribuyendo a vivir este mundo con libros físicos, pero con libros que no tienen un aporte social, mental, más allá de del simple divertimento, ¿no? Sí. Yo creo que tendríamos que pensarnos como mediadores de lectura, por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? ¿Por qué leemos con otros o por qué propiciamos espacios para que estas cosas sucedan? Yo retomo palabras de Yolanda Reyes, de Michelle Petit, que bueno, han sido grandes formadoras de los textos que yo he leído de ellas. Y a mí lo que me gusta recuperar de lo que ellas dicen acerca de los actos lectores es que lo que les estamos ofreciendo, en este caso Yolanda y habla de los más pequeños, es posibilidades, ¿no? Le estamos dando el acceso al lenguaje, ¿no? A la palabra como tal. Y que de pronto eso es a lo que tenemos acceso a través de la lectura, a la palabra, ¿no? Estructura el pensamiento de manera diferente también. Podemos establecer diferencias entre un texto y otro, ¿no? Los diferentes géneros, los diferentes formatos, y eso también va organizando el pensamiento desde otro lugar. Hay una frase que me gusta también mucho de Michelle Petit, perdón, es que ahora que sabemos la plática me puse ahí a buscar algunas frases, y esta me encanta, de Michelle Petit, que dice: aunque a los niños a los que ustedes les lean historias no lleguen a ser lectores, ustedes no habrán perdido el tiempo, les habrán llenado los bolsillos, colmado la maleta con un tesoro de palabras, relatos, imágenes de las que podrán apropiarse para no sentirse perdidos frente a lo que les rodea. Los habrán ayudado a fabricar recuerdos a los que volverán mucho tiempo después, ¿no? Entonces creo que también tiene que ver con esto. De ahí la importancia y el cuidado que tenemos que tener como mediadores de qué es lo que ofrecemos, ¿no? Y esto que tú mencionabas, Juan José, de pronto el mercado nos ofrece muchísimas cosas y tenemos como los bestsellers o, bueno, estos libros que de pronto venden mucho, pero que de pronto no tienen como historias realmente que signifiquen o que resignifiquen o que nos planteen o que nos hagan poder ponernos en el lugar del otro. Creo que ahí es donde entra nuestro trabajo como mediadores, ¿no? Obtener, primero saber como para qué es lo que estamos propiciando con esto y la importancia de la selección, ¿no? De qué ofrecer. Y eso pues nos compromete pues, en primer lugar a ser lectores también nosotros como mediadores, ¿no? Claro. Sí, y definitivamente, y esto lo hemos platicado mucho, ¿no? Sería un poco difícil que tú como mediador no seas lector, o seas un lector a lo mejor deficiente, ¿sí? Creo que por ahí también está uno de los grandes retos que tenemos
en la sociedad aquellos que nos dedicamos a la mediación lectora, que debemos de ser lectores, debemos de nosotros tener esta constancia lectora y estar buscando libros precisamente que vayan fuera de lo comercial, que creo que en un momento dado, no estoy igual, vuelvo a repetir, no estoy en contra de los libros comerciales, pero sí estoy en contra de la preferencia lectora hacia libros comerciales. Es decir, de que la única opción que los jóvenes tienen es el acceso a libros comerciales, incluso por los mismos programas, ¿eh? Y aquí, pues, ni modo, nos tenemos que también tirar piedras nosotros y reflexionar hacia nuestra propia acción. ¿Qué tanto aquellos que hacen las bibliotecas reflexionan sobre qué libros poner en la biblioteca? Y lo pongo desde el punto de vista de las bibliotecas aquí en Ciudad Juárez. He ido y los primeros que tú ves en una de las bibliotecas importantes aquí en Ciudad Juárez, de las visitadas, ¿verdad? De las pocas visitadas, son libros comerciales, sagas, Harry Potter, Maze Runner, es decir, toda una serie de libros de divertimento que están en la primera fila. Y vas a las librerías y son las primeras que ves. Y a ver, atrás ves libros otros que pueden tener las mismas historias que estos libros, pero que tienen un trasfondo un poquito más importante. Eduardo, adelante, te veo con ganas de saltar al ruedo. Sí, no. No, es que les escucho atentamente y pienso primero en lo que dijo Betty. Apago mi cámara para que se mi conexión. Pienso en esto que decía Betty de la importancia de las palabras en esta etapa de los primeros años de vida y sin que sea esto una regla que suceda, pero me vino a la memoria el caso de un chico asesino, seguramente ustedes lo recordarán, de estos asesinatos masivos que hacen en Estados Unidos o que suceden en Estados Unidos, un chico de origen coreano de apellido Cho. Cho llega a Estados Unidos a los 8 años de edad y de pronto, de la noche a la mañana, se ve inserto en otra cultura, en otras costumbres, ojo, en otro lenguaje, en un lenguaje que no era el de él. Y tiene que adaptar para aprender el idioma inglés y él quiere aprender, quiere seguir conservando su idioma materno, se habla para dar las indicaciones utilitarias de la cotidianidad. Lava los trastes, hace esto, y no hay amoroso. Este joven cometiera estos asesinatos en la escuela, según los estudiosos, criminólogos y psicólogos, llegaron a identificar pues de que esta adolescencia de afecto a través de la palabra tuvo ese impacto en la configuración criminal de Cho, ¿sí? Estos crímenes de Cho acontecieron en el año 2007 en Virginia. Eso por un lado. Por otro, híjole, maestro, esas bibliotecas de Juárez, para un gran sector, y te voy a decir por qué. Acá vimos las sagas de Harry Potter y de Crepúsculo y del Señor de los 10 años después de que fueron un testigo, porque también he sido testigo de personas que quieren acercarse a la lectura a partir de esta oferta, que es lo que hay, que es lo que desean consumir, ya sea por la versión cinematográfica, ya sea por las campañas de mercadotecnia que están atrás de ellas, y no les es posible por el alto costo de ellos. Ahí en una feria de libro vi a un señor albañil, ¿ok? A un señor albañil que acudía a la feria del libro con su hijo de 11, 12 años. El niño emocionado le dice, mira papá, Harry Potter, Harry Potter. Y el señor cuando pregunta el precio de Harry Potter, pues hace una cara de frustración. Es un objeto que está lejos de su alcance. En ese momento las bibliotecas públicas creo que tuvieron que entrar.
pero no teníamos tampoco nosotros Harry Potter y no teníamos el dinero para comprar Harry Potter. Con ello no pretendo hacer una apología de este tipo de literatura, pero sí creo que podemos aprovechar para tender puentes hacia lecturas de mayor calidad. Espero que se me haya escuchado un poco más, me escuchaba algo cortado, perdón. Sí, sí, claro, claro. Por eso también comentaba, ¿no? No pretendo decir que las acciones que las bibliotecas hacen para acercar libros que por su precio pueden ser inaccesibles para los lectores, no sea viable incluso. Al contrario, es bastante loable que las bibliotecas acerquen este tipo de material que es caro y que la gente quiere consumirlo. La pregunta está, ¿por qué no entonces ponerlo a la par de otros libros? Es decir, no darle, ellos ya los adquirieron, pero y si tienen experiencia lectora y la experiencia mediadora, pues entonces ponerlos a la par de otros libros que también reflejen una situación más importante y no preponderarlos en la primera parte, ¿sí? Creo que por ahí, o sea, sí. Igual, no estoy diciendo que la biblioteca esté mal en cuestión de poner los libros al alcance de las personas. Lo que yo considero que no está, y no incorrecto, sino que no está en un momento dado tan un poquito más aceptable, es preponderarlos en primera fila. A lo mejor habrá que Pero ponerlos. es más complicado de lo que parece. Desde el punto de vista de una biblioteca, Beatriz lo puede decir, a la hora de hacer una compra, la cantidad de novedades que hay en el mercado mes a mes es impresionante. Entonces, si no hay una buena formación, una formación continua, una profesionalización, que creo que decís vosotros, de forma continuada, el personal que tiene que adquirir esos libros, es muy complicado estar al día de lo que se compra, de lo que se está editando. ¿Qué es a lo que se tiende? A la forma más cómoda. Cojo lo que está en los medios, lo que está en internet, lo que la gente dice y lo meto ahí. En vez de realmente de hacer una selección y luego después de la selección, que por supuesto estoy con Eduardo, a un joven, a un niño que está oyendo un libro, el que no le puede comprar, que puede ir a la biblioteca, es básico de que lo tenga, faltaría más. O sea, una biblioteca además tiene que haber de todo, tiene que ser variado, hay que ponderar muchísimos factores. Pero sí que es verdad que, como dice Juan, de una época llevamos unos años que es tanto el poder, yo creo que tienen estos grandes grupos mediáticos editoriales que no dejan espacio a otros autores, no dejan espacios a otros temas, incluso se llegan a censurar temas. Lo hemos hablado muchas veces. Sí, Eduardo. Sí, es que eso que dices, bueno, yo no sé ahora en esta administración cómo se lleva a cabo, pero hasta hace algunos años lo que sucedía con la Dirección General de Bibliotecas Públicas era lo siguiente. Cada biblioteca pública tenía un buzón de sugerencias, donde los usuarios colocaban los libros que deseaban que esa biblioteca tuviera. Estos se enviaban a México, hacían un acopio, sacaban un listado y desde luego veían cuáles eran los títulos más solicitados. No faltaba el álgebra de Baldor. Pero, ¿qué implica esto? Que implica hacer una cuestión también de presupuestos para compras. Yo entiendo que si me piden de Editorial Salamandra, por ejemplo, les voy a hacer una compra de Salamandra porque está Harry Potter, a que si le compro a Astillero, que tiene muy buenos títulos, pero es caro. Entonces me voy con Salamandra. Entonces también es una cuestión de política en cuanto a presupuestos. Perdón. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Sí, no sé, aquí retomando es, bueno, como varias cosas, ¿no? No está mal, digamos, que se tenga acceso a estas lecturas, pero también ahí la importancia del mediador, ¿no? O sea, tienes acceso a esto, pero también tienes esta otra oferta y sobre eso habrá que dialogar. Hay un texto que me gusta muchísimo de Gabriel Said que se titula Los demasiados libros,
Y lo que nos está diciendo es que de pronto es, lo que tendremos que ver es qué hacemos con lo que leemos, ¿no? Si lo que leemos solamente es para mí o lo que leo yo también lo puedo socializar y lo que leo me lleva a conversar con otros. Es el estado en el que nos deja la lectura. O sea, creo que eso es lo que le tendríamos que apostar. Ahora, se ha tocado un punto que tiene que ver con el presupuesto y yo diría, también quitarnos ya esta idea de que sí, de pronto es muy poco el presupuesto, pero yo siempre digo ahora con el tiempo y de verdad, si yo regreso a mis primeras compras que yo hice hace casi 20 años cuando inicié en esto, yo diría, ay, pero ¿por qué hice esto? ¿Por qué compré esto? Y también me lo ha ido dando la experiencia. A veces menos es más. O sea, creo que también tenemos que quitarnos esta idea de que tengo que comprar los más que pueda para llenar los estantes o para decir que aproveché al máximo ese presupuesto que me dieron. Y por qué no tener menos de buena calidad, que sean libros que se pueden mirar muchas veces. O sea, creo que también tendríamos que romper como con estas cosas de querer tener más y a veces ese querer tener más es tener menos acceso o menos chicos o niños o adultos interesados en lecturas interesantes, ¿no? Y la otra que creo que tiene que estar siempre muy acompañada, que es lo de la formación constante por parte de quienes nos dedicamos a esto y dentro de esta, el conocer lo que se ofrece, ¿no? Lo que ofrecen las editoriales, mirar el contacto que tienen nuestras lectoras y nuestros lectores y también ir leyéndolos a ellos, ¿no? Cuáles van siendo sus necesidades y ser muy sensibles a estos, porque también de pronto me pienso yo como adulta y a veces pasa, generalmente las decisiones en muchas ocasiones son desde mis gustos y de pronto resulta que hay cosas que dejo de lado o puedo dejar de lado porque no estoy mirando también lo que les interesa a las niñas, a los niños o a los jóvenes, ¿no? Nada más. Perdón, Betty, nada más, palabra Juan. Justamente esto que decías de estas primeras experiencias tuyas cuando comprabas estos libros y dices, ahora, bueno, ya lo veo diferente, creo que tenemos la herramienta de los libros digitales ahora, ¿no? O sea, porque a mí ya me ha sucedido en este año de fracción que llevamos de confinamiento, que no leía libros digitales, pero a partir de la lectura de ellos, ya he podido definir cuáles libros realmente quiero comprar y quiero tener en impreso, tanto para mí como para compartir, ¿no? Y también cuáles otros libros digo, no, realmente no, quizá no sea, pero eso ya me permite tener una herramienta de evaluación. Sí, perdón, Kiko, y creo que también estás abriendo un parámetro importante que son los libros digitales. Antes de darle la palabra a Kiko, quiero darle la bienvenida a nuestras visualizaciones a María de la Luz Posada, una estupenda mediadora, sí, y a Carolina Rodríguez. Saludos, muchos saludos a ellas, sí, nos mandan saludos a todos, sí, y adelante, Kiko, perdón por la... Nada, no te preocupes. Saludos también a los que nos están viendo por Facebook. Eduardo, ahí tienes mucha razón. Yo soy defensor del libro en el formato que cada lector quiera. O sea, ni como mediadores, ni como profesionales de nada del libro, yo creo que tenemos la capacidad como para decir a un lector, para decir a una lectora, para decir a un niño, para decir a una niña, para decir a un joven, no somos quien para decirle tienes que leer en papel. Entonces, aquí cada uno tiene que leer como le da la gana. Uno de los problemas a los que podemos llegar a ese mundo sin libros probablemente sea a que muchos jóvenes les estamos dejando escapar por por desvincularnos los profesionales del libro del formato electrónico. Estoy totalmente de acuerdo. Y de la misma forma que sí que para jóvenes y adultos tenemos un formato electrónico para poder leer, en el caso de los niños, la culpa yo creo que es de las editoriales. Las editoriales ya tenían que haber trabajado en un formato, en un dispositivo que fuese al menos tan atractivo como el papel para poder ver el libro álbum, para poder ver libros ilustrados, para poder leer ciertas cosas que a día de hoy hacerlo con los aparatos, con los dispositivos que tenemos es muy complicado y se pierde todo el placer del libro. Pero yo creo que si se uniesen todas las editoriales y sacasen un único formato, dispositivo, donde poder disfrutar de la literatura infantil
iríamos por buen camino, porque muchos jóvenes están leyendo en formato electrónico y los estamos ociando. Y yo creo que tendríamos que cambiar, habría que retomar todo eso. Ahora, Sí. si me permites, Juan, si Adelante. me permites antes, es que dijiste hace rato en tu intervención esto cuando decías de que en las bibliotecas públicas se encontraran lo que hay en los centros comerciales, lo que hay en esas librerías y estas cadenas de autoservicio y que sea lo mismo. Ahí lo que a mí me preocupa y lo que vislumbro es una reducción de la diversidad. O sea, porque finalmente tanto el mercado como lo otro te está ofreciendo lo mismo y ello también tiene implicaciones políticas, ideológicas y económicas. Sí, sí, claro. Miren, quiero leerles unas participaciones que los compañeros que nos están viendo, de las personas que nos están viendo, porque precisamente este tipo de programas, eso es lo que intenta, ¿no? Que aquellos que nos escuchen participen con nosotros, porque nos estamos leyendo tanto nosotros, ellos nos están leyendo a nosotros, váyase la comparación, y me gustaría a mí leer lo que ellos piensan o reflexionan. Dice Jesús Palomino: como bibliotecario no visualizo un mundo sin libros. Y Sergio Pitol, premio Cervantes en la presentación de la biblioteca del Universitario, serie editada por la Universidad Veracruzana, parafraseando su texto, es que leer nos hace libres, libres de pensamiento y libres para emocionarnos. Y yo, junto con Borges, pensamos que el libro es el mejor invento del mundo. Y Wendy Hernández nos comenta y nos participa: en algún punto de la historia la falta de información era un gran problema. Hoy la cantidad de información que surge por los diferentes medios y canales genera otro tipo de analfabetismo. Retomando un poquito lo que comentaba Campes. Por cierto, soy refan de ustedes. Y continúa: la primera vez que alguien me hizo encontrarme con la lectura por placer fue en el bachillerato, y la imagen de esa maestra permanece en mi memoria como mi mentora. Ella no lo sabe, pero es una de las personas más importantes en mi vida, porque gracias a ella encontré este camino. Y retomando lo que comenta Betty, quizá ella tampoco pensaba en que todos saliéramos siendo lectores, pero hoy por hoy mi vida fue marcada por ella y gracias a la lectura. Wow, ¿no? Qué interesante reflexión nos hace Wendy, ¿no? ¿Cómo es que la lectura marca a alguien? Sin embargo, también marca de manera negativa, y quiero poner este ejemplo en la mesa, ¿sí? La historia también nos cuenta que Charles Manson, Lee Harvey Oswald, ¿sí? John Hinckley, Sirham, siempre y a todos ellos se les encontró un libro muy especial: El guardián entre el centeno. El guardián en el centeno. Y entonces, de repente pensar que estas coincidencias son interesantes, pues también plantean, ¿no?, la situación de lo importante que es un libro y de la magnitud de modificación de pensamiento que un libro hace. ¿Sí? Me gustaría poner en la mesa también estos libros que podrían ser marcados como lecturas que, sin ser negativas, han provocado algo en estas personas que acaba de mencionar, que pues casi todos ellos son presuntos asesinos o asesinos, ¿no? Yo ¿Sí? personalmente Adelante. creo que puede que haya sido un detonante, un punto de inflexión, pero no creo que llegue a eso. Un libro no te hace ni más inteligente ni menos inteligente. La inteligencia yo creo que puede venir innata, ¿no? Pero sí que hay muchos factores que en los libros sí que se modifica, y con mucho. Evidentemente, una persona, cuanto más lea, el abanico es muy amplio, tanto a nivel social como a nivel personal, como a nivel incluso económico. Ya hablaremos luego qué pasaría económicamente si no existieran los libros, ¿no? Que supongo que será otro tema, si no luego lo introducimos. Pero achacar a que alguien se vaya a convertir en asesino en serie por el hecho de leer un libro, por mucho que te pueda llegar o lo puedas interiorizar, yo eso personalmente no creo que sea así. Ese asesino en serie
serán los motivos que sean, pero no me creo que llegue a ser por un libro. Pero tampoco en el caso extremo, no me creo que alguien que hace una donación de no sé cuántos millones de dólares para no sé qué campaña de lo que sea, lo vaya a hacer por el hecho de leer un libro. Evidentemente, las lecturas están ahí, hay lecturas que llegan, pero de ahí a que vayas a hacer o que vayas a cometer, creo que para mí estaría fuera de lugar, tanto para un lado como para otro, ¿eh? Sí, completamente de acuerdo con Kiko. De hecho, me parece que durante mucho tiempo se ha utilizado esta idea de que leer te va a hacer mejor persona, ¿no? O sea, no, como decía, no somos ni mejores ni peor personas. Tiene que ver con muchas otras cosas, ¿no? En dónde vivimos, nuestra propia historia, con quienes nos relacionamos, lo que hemos vivido, lo que hemos sufrido. O sea, no es sola, no tiene que ver con la lectura específicamente. Y creo que se ha utilizado durante mucho tiempo esto de hay que leer porque pareciera ser que esto nos va a hacer un mundo mejor, ¿no? Tiene que ver con otras cosas y creo que eso es algo que también tendríamos que ser muy conscientes. Es como pensar que en los libros nos van a enseñar valores, ¿no? Decirle, bueno, entonces hay que leer estos libros porque entonces vamos a aprender valores y vamos a ser mejores personas. Los valores lo aprendemos en lo cotidiano y nuestra relación con los otros. Buenos, malos o regulares, pues sí, están ahí. No es porque yo lea un libro en donde sí se pueda ver que se habla sobre relaciones humanas y ya por eso yo me lo voy a apropiar y lo voy a asumir. Eso me da esta posibilidad, como lo decía, como lo menciona Rosenblatt, ¿no? Nos da esta posibilidad de ponernos en el lugar del otro, pero la decisión de qué es lo que yo hago con eso, pues depende de muchos factores. Creo que esa es la palabra clave, ¿no? Decisión, la decisión individual. Sí. Mira, dice María de la Luz Posada Totalmente de acuerdo. respecto a lo que dijo Campes, creo yo que sí es importante los libros en digital, pero no hay como un libro en papel que le puedas subrayar y no se te borra y no se te pierde. Claro, a menos que los prestes, pero un mundo sin libros es como vivir en la oscuridad. ¿Sí? Esa es una reflexión que hace María de la Luz Posada, ¿no? Pero también quiero comentarles algo y quiero presentarles algo que a mí me llamó mucho la atención hace poquito y a lo mejor a algunos de ustedes les va a simbrar, ¿sí? De repente imaginen ver esto. ¿Alguno de ustedes reconoce este espacio? Y es La, la la Vasconcelos. Vasconcelos, Se extraña todo lo que se hacía en la Vasconcelos. mucho, mucho. La Vasconcelos, que si bien está probablemente llena en sus estantes de libros, está vacía. E igual, ¿no? Esto es como una pieza de museo, en donde los libros simple y sencillamente son objetos colocados hasta por colores, pero en un espacio muerto. Y creo que también esta es otra gran pérdida que tenemos como sociedad, la poca afluencia que las bibliotecas tienen. Y ya sea por la falta de interés tanto del usuario y a lo mejor como la falta de, no digo creatividad, pero a lo mejor como la falta de situaciones que la biblioteca nos ofrezca para nosotros acercarnos. Yo recuerdo, a mí la biblioteca hubo un tiempo en el que me alejó, porque en la biblioteca del parque que estaba a 2 cuadras de mi casa había una bibliotecaria que si movías la silla y hacías el mínimo ruido con la silla, te sacaba como tarjeta amarilla. Sí, entonces, mucho menos si estábamos platicando, te sacabas tarjeta roja y te prohibía entrar a la biblioteca porque eras una persona ruidosa. Afortunadamente duró muy poco, no sé si la quitaron porque se jubiló, pero qué bueno. Y entró una persona, una joven en ese entonces y un joven, porque eran una pareja, entraron a trabajar ahí, que nos permitían hablar, platicar, contar de los libros, e incluso ellos se ponían a platicar con nosotros de libros, y no siempre de libros de ficción, incluso ellos se ponían a platicar con estos libros de las tareas escolares que teníamos que hacer, porque pues ahorita afortunadamente los alumnos tienen todo este sistema cibernético para buscar información, pero nosotros, pobres mortales, teníamos que hacer nuestra tarea en una biblioteca, porque no teníamos las grandes enciclopedias o no teníamos las grandes informaciones, e íbamos a las bibliotecas. Pero creo que esta imagen, pues ¿no? Representa mucho de esto que estamos hablando.
Mira, Adelante. yo, por ejemplo, la biblioteca esa, además que estuve hace 2 años, pues el año antes de la pandemia, en el 2019, y me sorprendió lo grande, bueno, me hice fotos como, pero me sorprendió la poca gente que había. Y estuve todo un día, o sea, estuve por la mañana, salí a comer, luego estuve por la tarde, y me sorprendió, pero no solamente había poca gente, el único sitio donde había gente es una zona que está, según entras al fondo, a mano derecha, que es donde están las conexiones para red, para conectar al ordenador. El resto de la biblioteca estaba prácticamente vacía. Bueno, Confundimos muchas Betty. veces, No, Sí, perdón, Kiko confundimos termina. confundimos muchas veces, yo creo que los espacios. Entonces, tenemos bibliotecas o creamos bibliotecas en el siglo XXI con la mentalidad o con el sistema del siglo XIX. Entonces, estamos en el siglo XXI. Hay que separar lo que es una zona de estudio de lo que es una zona de archivo, de lo que es una zona de actividades de dinamización, de lo que es una zona de cuentacuentos para niños. Esos espacios tienen que estar diferenciados y no se diferencian. Al final, creamos en el siglo XXI bibliotecas del siglo XIX, en el que esa foto, vamos, si lo coge un ilustrador, te lo podría dejar como una biblioteca del siglo XIX o del siglo XVIII. Eso es un problema que hay aquí en España también, ¿eh? Existen en muchísimos sitios. Las bibliotecas, lugares sagrados en los que no se puede hablar, en los que no se puede. Las bibliotecas como es un contenedor, es un contenedor de conocimiento, es un contenedor de libros. Hay muchísimas formas de poder visualizar esos libros. Evidentemente, donde esté gente estudiando, no se puede hablar, pero fuera de ahí se pueden hacer, bueno, se puede hasta gritar y se puede hasta jugar. Hay muchísimas formas para hacer, porque si no, se van a quedar las bibliotecas como en el siglo XIX, a diferencia de que en el siglo XIX leía muy poquita gente y ahora en el siglo XXI leemos prácticamente el 100% de la gente sabe leer y la pena que no se pueden utilizar. Es una lucha, para mí sí que es una lucha, sí que es una lucha importante. Sí, yo creo que tendríamos que repensar la biblioteca, ¿no? Como dice Kiko, y tristemente creo que tenemos en nuestro país, desafortunadamente, bibliotecas del siglo XVIII, no sé, diría 18 o No, pero 19, ¿no? aquí también, 18, aquí también. y creo que también se ha ido transformando lo que entendemos por biblioteca. Por ejemplo, yo estuve en Salamanca, en España, y me impresionó muchísimo un letrero que había a la entrada de la biblioteca como un recordatorio, ¿no? Y decía que será una persona excomulgada quien no regrese los libros que sacó de la biblioteca, ¿no? Y creo que eso es algo que lo tenemos hasta ahora muy presente, o sea, pedir un libro en la biblioteca y el libro está investido de un poder impresionante, ¿no? Es un libro que de pronto no lo puedes acariciar, no lo puedes tocar porque lo tienes que entregar impecable. Entonces, de pronto, pues tampoco por eso se prestan los libros o no sé. Bueno, eso por un lado. También considerar que desafortunadamente también muchas bibliotecas de nuestro país. Hace unos años leí un artículo que se titulaba La Biblioteca de los Pobres y hacía un como estudio de varias bibliotecas en zonas, sobre todo rurales en México, y decía que les llamaba Biblioteca de los Pobres porque eran bibliotecas que estaban llenas de libros que ya tenían información que ya era caduca, ¿no? O sea, enciclopedias, sí estaba llena de enciclopedias, pero los niños que tenían acceso a ellas, pues estaban recibiendo información que ya no era, digamos, actual. Por otro lado, y la otra es creo que esta idea de biblioteca, de un lugar silencioso en donde hasta para mover la silla lo tenés que hacer con mucho cuidado porque si no te sacaban la tarjeta amarilla y si no la roja y te expulsaban, romper con esta idea que la biblioteca es el espacio en donde te castigaban, ¿no? De pronto te portabas mal y yo fui de las que mandaban a la biblioteca porque estaba hablando en el salón y entonces el lugar de castigo era la biblioteca, y se han convertido más en espacios en donde la comunidad convive, ¿no? Conversa, lee, hay préstamo de libros, hay eventos culturales. Tristemente, bueno, yo conozco la Vasconcelos antes,
Cuando estuvo Daniel Goldin, hubo una gran transformación de esa biblioteca. Había eventos culturales, hubo danza, teatro, conciertos, los chicos tenían espacios para ir a bailar. Entonces, realmente se convirtió en una biblioteca llena de gente, pero además llena de actividades, ¿no? Estaba el espacio de los más pequeños. Entonces, creo que también tendremos que romper con esta idea de la biblioteca en donde solo vas, consultas libros, guardas silencio y no puedes hacer más nada. Hay experiencias muy lindas, por ejemplo, aquí mismo en México, pero también experiencias en Colombia, en donde cuando la comunidad ha estado en algunas situaciones, por ejemplo, económicas adversas, los mismos miembros de la comunidad van y en la biblioteca ofrecen sus servicios, intercambio, yo sé arreglar estufas o refrigeradores y lo cambio por comida, ¿no? Entonces, ponían así, entonces de pronto la comunidad empezó a tener en la biblioteca estos espacios como para intercambiar actividades o comida, por ejemplo. Entonces, creo que tenemos que ir cambiando esta idea de lo que es la biblioteca y yo lo empezaría con quitarles ese gran letrero que ponen generalmente a la entrada de las bibliotecas con los ¿no? Guardar silencio, no sé qué, no, entonces uno entra y se convierte en un espacio en el que no invita. Y ya para terminar, yo siempre desconfío de las bibliotecas en donde los libros están en perfectas condiciones. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que no han sido acariciados por las manos de nadie. Claro. A ver, yo voy a apoyarlos y también voy a defender a algunos aludidos. Entre ellos a la bibliotecaria que dijo Juanjo. Para lo siguiente. Y bueno, pongo contexto. Tengo 30 años trabajando en bibliotecas públicas en Zacatecas, entonces algo me he dado cuenta de este asunto, ¿no? Lo primero es de que yo quiero mucho a gente de la Dirección General de Bibliotecas, a compañeros que dan capacitaciones. Sé que no está en sus manos necesariamente, pero algo que les he cuestionado es de que la capacitación es meramente técnica. Y entonces se ha dejado de lado la capacitación humanística que me parece es necesaria para un lugar así. Y que podamos entender la necesidad, como lo dice Michel Petit, que están buscando nuestros jóvenes, de estos espacios de conversación que aludía, ¿no? Número uno. Y entonces, ante ese vacío, pues asumimos roles y asumimos estereotipos. Esta bibliotecaria, Juan, seguramente Kiko la conoce también allá, o en masculino, y también seguramente Betty, y tú también lo conociste. Sí, yo creo que esta figura de la bibliotecaria se va repitiendo y cada pueblo tendrá esa figura de esa bibliotecaria, ¿no? A lo mejor soy yo, o sea, yo no lo conocí porque soy yo, o fui yo hace... Okay. Tan es así, ¿cómo es la bibliotecaria de Harry Potter? Harry Potter, Hermione y el otro chico pelirrojo se guardan silencio y se ocultan de ella, o sea, hay esta imagen, ¿no? Ron, entonces, o sea, es algo también, no porque sea universal, no porque sea también una imagen que predomina, sea la correcta. Betty, me ganaste el asunto de la Vasconcelos. Yo fui en el 2014 y vi cómo estaba lleno de bebés, de jóvenes, de chicos bailando, ojo, y de indigentes leyendo el diario. Me asombró y me conmovió. ¿Es cambiar el paradigma de las bibliotecas? Sí. Aunque nos arriesgamos, hay que decirlo, a sectores sociales, entre ellos la prensa y a veces la intelectualidad de la comunidad, a que se opongan en ellos. Aquí en la Biblioteca Central en Zacatecas tenemos una sala braille con maestros invidentes, y en alguna ocasión uno de ellos dijo, oigan, ¿y por qué no doy un curso de baile? ¿Tú? Sí, yo lo doy. Invitamos, aquello estaba a reventar, pero desde luego las voces no... Ya no te escuchamos, Campeche. Se hicieron esperar. ¿Cómo en la biblioteca? ¿De qué se trata? Ok, perdón, apago la cámara. No sé si ya me escuchan otra vez. ¿Me dicen cuando me escuchan otra vez? ¿Sigo hablando? Sí, ahora sí. Ok, perdón. Acérquense a la biblioteca y conozcan por qué se hicieron las cosas. No es una puntada de que sea un salón de baile, ni mucho menos, ¿no? Y hay esta necesidad forzosa, a propósito de las lecturas,
de que el personal bibliotecario y las autoridades administrativas deben aprender a leer los entornos y las necesidades de la comunidad. En esta proliferación que dijo Juan de Internet, ¿qué puede ofrecer la biblioteca que no dé Internet? Y creo que ahí es donde podemos cambiar estas imágenes. Totalmente de acuerdo con Eduardo. Porque si no, era lo que decía antes de los jóvenes no van a las bibliotecas porque no se les aporta nada que no se les pueda aportar. Estaba trabajando en un programa el jueves pasado con jóvenes y dicen que tiene una biblioteca que no se pueda sacar del móvil, vamos, el celular, y te lo dicen así. Entonces no hay nada interesante para ellos, tenemos que empezar a trabajar, a aportar y que la biblioteca realmente siga perteneciendo y pertenezca a la comunidad, como dice Eduardo, porque es que si no, vamos hacia esa cuestión que nos planteabas al principio, Juan. Un mundo sin libros, pues entre todos, poco a poco, pues lo podemos ir trabajando. Sí, incluso hay algunas reflexiones que tú puedes buscar de repente si tú haces estas búsquedas de qué pasaría en el mundo si no hubiera libros y todo eso. Hay unas reflexiones que yo, en algunas de ellas estoy de acuerdo, en otras no. Sí, una de ellas dice, no habría promoción cultural ni de conocimiento. Sin embargo, yo creo que antes del libro existió esta transmisión cultural y esta transmisión de conocimiento. Sin embargo, el libro la perpetuó. Eso sí, ¿verdad? Pero yo creo que habría una transmisión cultural y de conocimiento importante, pero eso sí, que va a finiquitar. Pero algo peligroso de un mundo sin libros es que el pasado no lo conoceríamos y entonces sería borrado. Y al ser borrado no tendríamos precisamente esta visualización hacia el futuro, ¿sí? A partir de los hechos del pasado, porque de lo único que podríamos confiar sería de la oralidad de aquellos que lo vivieron, y dependiendo, y esto hace rato también lo platicábamos, ¿verdad? Dependiendo de qué lado les tocó vivir, porque si les tocó vivir del lado de los perdedores, pues nos va a contar su versión, pero si les tocó vivir del lado de los ganadores, pues esa versión va a ser linda. Entonces, adelante, aquí, sí, adelante. Pero no solamente eso, no solamente del lado que les tocó, sino que su idioma contemplen los tiempos verbales y adjetivos. Hay una cultura amazónica, el pueblo piraña, ellos no tienen tiempos verbales, ellos no tienen el pasado, ellos tampoco tienen adverbios de cantidad. Y obviamente, pues carecen de mitología. Yo me he preguntado cómo esa cultura. Creo que un poco aportando lo que dice Campeche, que tiene que ver con la propia historia, ¿no? de cada lugar, y de pronto pensamos que construimos o nos representamos el mundo de la misma manera y no es así. Este ejemplo siempre lo pongo porque me parece muy lindo. Cuando pensamos en el tiempo, decimos, bueno, si nosotros ubicáramos el tiempo en función de nuestro cuerpo, ¿qué haríamos? ¿Lo ubicáramos adelante, atrás, a un lado, a otro? Generalmente decimos, bueno, cuando hablamos del pasado y el futuro, nosotros diríamos que el futuro es hacia adelante, ¿no? Y el pasado es hacia atrás. Y los mayas, ¿no? Los mayas, cuando se les pregunta de esto, dónde ubican el tiempo en función de su cuerpo, dicen que el pasado está enfrente porque es algo que ya vivieron, de lo que pueden hablar, ¿no? Porque ya estuvieron ahí. Y el futuro está detrás de ellos porque es algo que no conocen y que es incierto, ¿no? Entonces,
cómo todo esto, digo, hasta cuando se hace una traducción de un libro de una lengua a otra, cómo puede cambiar algunas concepciones, ¿no? Y eso es lo que también hay que tener cuidado en estas interpretaciones o en estas traducciones. Y bueno, voy a leer otra cita de Michel Petit. Van a decir que soy fan, ¿verdad? Sí, soy fan. En relación a las bibliotecas, que ella dice que las bibliotecas no son simples lugares de acceso a la información, son conservatorios de sentido, metáforas que ponen el mundo en orden. Las obras de los artistas alimentan las conversaciones sobre la vida y doman lo conocido. Y creo que, retomando también a lo de Gabriel Said, creo que cuando hablamos de una biblioteca viva es esta que nos da esta posibilidad de conversar. Y recuerdo este libro, El libro salvaje de Juan Villoro, ¿no? Cuando habla de las bibliotecas y dice que son almarios, ¿no? Una biblioteca es un almario, está llena de almas, de historias y que recobran vida en el momento en el que pues le damos voz. Y ya. Sí. Yo, Juan, ahí te voy a llevar la contraria. Creo que evidentemente si no hubiese libro, perderíamos absolutamente todo. Porque aunque lo poco que tuviésemos iba a estar manipulado, iba a estar condicionado a los poderes políticos, económicos, todo lo que queramos tener. Si algo, yo por ejemplo a los jóvenes lo que les intento hacer, por lo menos entender, porque ya te puede gustar o no te puede gustar, te puede enganchar o no te puede enganchar la lectura, pero sí tienen que saber que la lectura o que los libros o que los espacios con libros son necesarios. Porque te dicen, bueno, que no se gasten el dinero en una biblioteca, que no va nadie y que pongan una sala para, vamos, una pista de patinaje que va a ser utilizada por mucha más gente. Entonces, yo lo que intento muchas veces hacerlos entender es decirles, vamos a ver, hace 500 años leía muy poquita gente, muy poquita gente. Evidentemente que había una transmisión, como has dicho tú, Juan, había una transmisión de conocimientos, pero lo que ha hecho la lectura, lo que ha hecho la escritura y luego, bueno, la escritura y la lectura de forma paralela ha sido hacerlo universal, o sea, hacer universal de que cualquiera pueda llegar a cualquier tipo de conocimientos. Antes solamente podían llegar a esos conocimientos quien sabía leer. Hemos llegado hasta aquí, todos sabemos leer, todos tenemos disponibilidad de libros. ¿Qué pasaría si de quién podemos depender de la información que se nos va a dar? Ahora mismo sabéis que hay aquí un conflicto bueno, un conflicto no, que Marruecos ha abierto la puerta de la frontera de Ceuta y han entrado en un solo día como 8.000 personas, en una población de 80.000, más de la mitad niños, a niños que se les ha engañado diciendo que estaba allí Ronaldo, el futbolista. Entonces, Wow. cuando no hay información, cuando no hay lectura, cuando no hay, somos muy manipulables. Entonces dices, no, evidentemente que algo va a llegar de transmisión, pero ojo con esa transmisión que llega porque lo que decíamos antes, el problema yo creo que no es leer o no leer, el problema es qué leer. Pues esto es igual. El problema no es decir, me llega información, no tengo información, puedo disfrutar de esa información, no solamente a nivel informativo, sino a nivel emocional, qué puedo leer, qué no puedo leer. Ha pasado muchos años para cuidar muy mucho todo eso y poder decir que las bibliotecas tienen que existir porque tiene que haber libros que cualquier persona pueda ir a leerlos, independientemente de su creencia, de su nivel económico. Yo creo que eso, de las cosas más universales que puede haber, es una biblioteca. Claro, y yo pienso que precisamente ahí está Perdón, la... Perdón, Eduardo, yo pienso que aquí está la importancia de la biblioteca, ¿no? Porque evoluciona el conocimiento, es decir, no lo merma, permite investigación, permite redistribución y a veces también nos da transparencia, nos da seguridad a lo mejor de lo que estamos haciendo. Pero, y volvamos ahora entonces a las lecturas cibernéticas, ¿sí? Que luego estas lecturas cibernéticas se están haciendo universal, un solo idioma, que es el inglés en sus grandes casos, ¿no? Y están dejando de muy poco lado aquellos otros idiomas
que son más pequeños. O a lo mejor no nada más en inglés, pero en cada una de las áreas, el idioma predominante. En México tú no ves una, o yo no conozco al menos, ¿sí? Una página en tzotzil o una página en maya. Puede que existan, pero yo no las conozco, ¿sí? A lo mejor en España puede que exista una página en catalán, pero estará en toda España o nada más en su área, ¿sí? En Estados Unidos habrá una página en alguno de los idiomas, de uno de los tantos idiomas que se ven en Estados Unidos. Y creo que eso también es un gran peligro, ¿no? Eso es como lo que decía precisamente en la biblioteca, de poner enfrente solamente aquellos ejemplares comerciales y dejar atrás aquellos ejemplares que pues podrían permitir una evolución pensante, ¿no? Adelante, Betty, perdón. Bueno, quisiera decir dos cosas. Una, Claro. que creo que el hecho de leer también nos hace preguntarnos cosas. Creo que a eso nos lleva también, ¿no? A preguntarnos en función de lo que leemos o por lo menos generar alguna inquietud, ¿no? Creo que eso favorecería la lectura. Y la otra, creo que cada vez más hay esfuerzos por hacer textos en lenguas originarias. Ayer hoy en la mañana en un conversatorio que tuvimos con ilustradores, había una ilustradora que tiene una pequeña editorial y dice, hagámoslo desde ahí, ¿no? O sea, desde la propia lengua y de quienes lo hablan, porque otra vez es diferente a que alguien que habla su lengua es el castellano, el español, haga un texto en tzotzil o en náhuatl, porque no es originario. Entonces, no solamente es que se escriban, sino que sea en voz de quienes son nativohablantes de esas lenguas, ¿no? Entonces, yo creo que sí las hay. Y yo creo que tendremos que apostarle también a incluir estos libros en nuestras bibliotecas, en nuestros espacios, abrirles el espacio a estas editoriales o a estos escritores, ¿no? Porque de pronto también pensamos que solamente lo que nos llega de afuera es lo valioso y ahí tendremos que replantearnos también nosotros algunas cosas, ¿no? Digo, van surgiendo como muchas cosas que ahorita, no sé ustedes, pero ya en mi cabeza también empieza así un poco como a decir como para dónde va la mesa. Pero bueno, antes de eso quisiera leer un comentario de Gabriela Trujillo que dice, muy interesante charla, todo un reto, la animación de las bibliotecas y romper paradigmas con las administraciones y con las comunidades. ¿Con qué ojos ven las bibliotecas o qué se espera de ellas? Y un poco retomando esto, la experiencia que nosotros tenemos en la biblioteca infantil es que cuando van las escuelas a visitarnos, de pronto nosotros tenemos, no hay sillas, no hay mesas, hay tapetes, hay cojines y de pronto pues los niños entran, es un espacio en donde se sientan en el piso. Pero romper con las propias ideas que tienen las maestras de lo que es la biblioteca y de pronto llegar a una biblioteca que rompe con esa idea no con esa idea, sino con las bibliotecas que tienen en su escuela. Y hay frases célebres ya de las maestras, ¿no? Una de ellas es que llegan los niños y entonces como los FOMIs son de cuadros de colores, dice, uno en cada cuadrito, ¿no? Entonces digo, llegando nos los cuadriculan, ¿no? O sea, uno en cada cuadrito. Y entonces de pronto empezaban las maestras con la cancioncita esta de, bueno, les voy a hacer una lectura en voz alta y las maestras empezaban a ver, vamos a cantarla, un candadito me voy a poner. Y nosotros así de, no, porque además era sentado, el candadito, además la llave la avientan a quién sabe dónde y de brazos cruzados, ¿no? Entonces, desde decirles a las maestras, los niños son nuestros, en el momento que cruzan la biblioteca. Y cuando las maestras también empiezan a darse cuenta que no pasa nada, porque los niños pueden estar hablando, porque tienen un momento de exploración libre, porque pueden compartirse entre ellos los libros y que no pasa nada, sino que les estamos dando como esta libertad. Creo que también ellas se van relajando, ¿no? Pero también yo me cuento en mi experiencia personal, uno también tiene que romper con todas esas prácticas que durante años las llevamos desde preescolar, la primaria, la secundaria, ¿no? Hasta en la universidad, y que uno tiene que desaprender muchas cosas para entonces poder dar un acceso diferente y que de todas formas todavía de pronto nos cachamos teniendo prácticas que, bueno, que tenemos que ir trabajando todos los días, ¿no? Sí. Adelante, Eduardo. Nada más agregar hace rato, Kiko me parece que dijo algo bien interesante, ¿no? No se trata nada más de leer, sino que leer. Y yo agregaría cómo leer, ¿no? Porque también tenemos una lectura muy literal y
Te escuchamos cortado otra Bueno, vez, Campeche. me quito a ver, ahí estoy ya. Ahora mejor. Es que no pueden tenerlo todo, o me ven o me escuchan. No te puedes dar decía todo, que te tienes que también, dar en partes tú. así es, así es. Lo que decía Kiko, no basta con leer, sino también qué leer. Yo agregaría cómo leer. O sea, una lectura literal te va a llevar también a la manipulación, a la falta de un punto de vista crítico y te acerca mucho al dogma. Lo vemos en las lecturas de los textos religiosos emblemáticos, ¿no? Ahí hay una cuestión de dogma y también vemos los resultados. Y por otro lado, también me parece que este ejercicio crítico de la lectura tiene que pasar, lo dijo Betty, y me parece, bueno, lo han dicho los tres, por leer diversas cosas, diversos materiales, aunque no necesariamente compartamos los puntos de vista. Miren, Humberto Eco se caracterizaba por tener su biblioteca por libros extraños, pero extraños en la medida en que la información que contenía era falsa. Esa información era falsa. Y entre sus obras maravillosas que Humberto Eco rescataba, estaba un diccionario de literatura italiana. En este diccionario de literatura italiana decía que Cesare Pavese nació el 9 de septiembre, bla, 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 y murió, bla, bla, y es todo. Pero le dedicaban dos páginas a un tal Paulisi Deodato, que nadie conocía. ¿Qué pasó? Paulisi Deodato fue un personaje que pagó porque se incluyera su biografía y una obra ficticia, una trayectoria ficticia en ese diccionario. Y aquellos que no estaban conscientes de ello, pues lo repiten, y entonces volvemos a caer ahí en una cuestión de mentira y de falta de punto de vista crítico. Sin embargo, también te voy a poner ahora sobre la mesa a otro grande, ¿no? A Borges, que yo me acuerdo de las primeras lecturas de Borges, yo caí en la gran trampa de Borges y fui a buscar esos libros maravillosos que él nos mencionaba en sus textos y que nos decía, es que fulano de tal en su libro, bla, 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 y dije, oye, es que este libro es maravilloso, y ahí voy a buscar, en ese entonces no estaba en internet, pero ahí voy a buscar y chasco, ¿no? Es un libro fantástico de Borges. ¿Y cómo descubriste que era ficticio? ¿Cómo descubriste que era...? Pues porque no existía en ninguna base bibliotecaria, ¿no? O sea, la metías en las bases de las bibliotecas y decían, no existe. Hacían la referencia al cuento de Borges, o sea, claro, ¿no? Pero no existía. Y esto también es muy interesante, ¿no? Quiero mostrarles otra imagen. Sí, adelante. Juan, un segundo. Quiero leer Claro. un comentario de Esther Tellez Huerta. Dice, yo aplaudo la existencia de las bibliotecas, que no solo cumplen con un papel histórico, sino que se han reinventado haciendo espacios lúdicos, recreativos y han tenido la fortuna de conocer por lo menos la biblioteca 17 de abril en Cuernavaca y Los Mangos en Puerto Vallarta. Wow, hay que ir a visitar esas bibliotecas, ¿no? Hay bibliotecas que son fantásticas. Quiero enseñarles esto, porque esto también de repente es esta gran acumulación que todos hemos tenido o tenemos de las bibliotecas personales, ¿no? Que luego se convierten en esto. que luego son estos espacios, que a lo mejor ahorita tú lo ves desacomodado, pero vemos algunos que los tenemos en cajas, rodeados en varios lados, ¿no? Y tenemos cajas y cajas y cajas y cajas, pero al último termina siendo esto. Un mare magnum de libros que de repente no sabemos ni qué pasa. Entonces también este tipo de bibliotecas, ¿dónde las dejamos? ¿Dónde quedan? ¿En qué espacio? Solamente el dueño tendrá acceso, porque solamente él sabe dónde lo puso, a este título. Sí, y he visto personas desafortunadamente que pierden la vida y sus bibliotecas, de repente, te lo juro, fueron tiradas a la basura y nos dimos cuenta y fuimos a rescatar, antes de que el constructor fuera a tirar todos esos libros, fuimos a rescatar varias bibliotecas de varios personajes aquí en la ciudad. Y esto es otro gran punto, ¿no? En donde la acumulación de libros en bibliotecas personales se vuelve un espacio también inaccesible. No sé si recuerden aquel episodio de la novela Los de Abajo,
cuando entran en la segunda parte, toman la casa grande de la hacienda y empiezan a hacer el destrozo, y están bailando en la sala, con las alfombras hacen fogatas, pero comienzan a alimentar estas fogatas con libros, y un señor pasa y pregunta, dice, oiga, ¿me vende los libros? Pues como cuál le gusta. Y le dice, ese de monitos, el de monitos vale 10, el que no tiene monitos vale 5. Sí, Margarito hace eso, ¿no? Sí, Con la pintada. Sí. No, pero yo creo que los libros, los derechos del lector, ahí yo creo que, bueno, que lo borda, que muchas veces los tenemos como objetos sagrados, y no tiene por qué ser así. Un libro, cuando se rompe por su uso, porque si en el caso de que sea infantil, le han mojado, no pasa absolutamente nada. Ojalá hubiese que reponer libros en las bibliotecas por el uso. O sea, no pasa absolutamente nada. Claro. Que alguien roba un libro. Yo no debe decir esto, pero bueno, es que lo pienso. Entonces, si alguien realmente, a mí seguro que me han robado, porque me han desaparecido muchísimos, o les he prestado y no me les han devuelto, pero bueno, aparte de eso. Si alguien tiene que robar un libro para leer, para mí no es un robo. Robar un libro para mí no es un robo. Es algo que como si tuvieses que robar agua. Pues robar agua para beber agua no es un robo. Entonces sería igual. Ojo, no estoy hablando de una librería, ¿eh? Estoy hablando de una biblioteca, ¿no? Pues todo el mundo va a las librerías a coger libros, ya me contarás. Pero si alguien de una biblioteca coge un libro y realmente lo coge para leerlo, y luego, cuando se acabe, lo devuelve o se lo queda porque le ha llegado mucho y se lo quiere pasar a otra persona, a mí personalmente no me parece mal. Hay que quitar también, hay que reinventarse la definición de libro. Y si un libro, todas las enciclopedias, pues claro que da una pena impresionante el de deshacerse de los volúmenes con los que hemos estudiado, con los que te has asesorado, con los que sacaste la carrera. Pero es que si los quieres tener como objeto decorativo, bien, pero realmente no son libros que se vayan a utilizar. Si se puede reciclar, pues a lo mejor estamos ayudando al planeta reciclando libros. No pasa absolutamente nada por reciclar, no pasa absolutamente nada. Esto algunos me pueden decir que, bueno, que soy un ogro, pero realmente un libro no deja de ser, pues un objeto Objeto. más, Claro. tal cual. Y tengo por aquí alguno del siglo XVIII, o sea, vamos a ver qué no quiero decir. Pero algunos, no todos, nos volveríamos locos, yo creo. Yo creo, en esto que dices, Kiko, mira, por ejemplo, y yo creo que aquí Campeche igual a lo mejor quiere opinar algo, pero pensando en la biblioteca de la universidad, muchos libros los hemos obtenido con donaciones, con esto de amigos que nos regalan libros y demás, pero hay un presupuesto que de pronto, bueno, la universidad ha hecho también una inversión y resulta que esos libros quedan a mi resguardo, ¿no? Yo firmo de que esos libros yo los tengo. Yo no los tengo realmente porque están en la biblioteca. Cuando esos libros se pierden, yo me acabo de enterar hace un par de años que cuando yo me jubilé, pues me van a sacar la listita de todo lo que yo firmé y resulta que estoy haciendo inventario y debo como 200 libros. Es en serio, en 19 años de trabajo, por supuesto que hay muchísimos libros, ¿no? Entonces ahí entra uno como en pánico, ¿no? Porque dices, ok, sí, pero yo sí, no me voy a poder jubilar, o sí, me jubilo, pero tengo que reponer esos libros y además creo que hasta el título del libro que está ahí, ¿no? Entonces creo que también hay cierta resistencia, y lo entiendo en las bibliotecas, de pronto de los préstamos y demás, porque no sé si eso pasa le pasa a Campeche, pero bueno, acá, digo, yo los sigo soltando. Yo ya voy a empezar a, no sé, a vender tamales en las esquinas, o no sé, para ir juntando dinero, pero creo que también pasa esto y creo que tiene que haber una sensibilidad y una manera también diferente de las instituciones de ver que esto sucede también, ¿no? Con los libros. Se pierden, se van con los niños porque de pronto sucede que se quieren ir con ellos. Y nosotros, por ejemplo, en el hospital hay libros que de pronto a los niños los dan de alta y nosotros se los dejamos, tenemos un buzón para que cuando lo terminen de leer lo puedan depositar ahí. Hay libros que cuando los niños los dan de alta se van y dices, bueno, ese libro a este niño del hospital algo le significó y si se lo llevó, qué bueno, ¿no?
Pero estos libros, por supuesto, son de los libros que obtenemos de otro lado, porque si no, imagínate cuántos más debería. Pero sí, yo creo que también ese es un problema que tenemos presente, al menos acá en México, que pues se quedan como, nos quedamos como responsables de ellos, ¿no? Sí, pero aquí quiero platicarte algo porque conozco casos de compañeros mediadores que yo les decía, y vamos a sacar tu biblioteca para el parque, y dicen, no, ¿y si se los roban? Digo, pero no son tuyos. No, sí, porque, digo, no, pero pues para eso nos los dieron. Digo, pero ¿y luego con qué voy a trabajar? Claro, tenía razón, ¿verdad? Luego después con qué voy a trabajar. Pero que se pierda uno o dos, para mí es un gran gusto cuando lo saco a la biblioteca y que de repente lleve 20 y traigo 15. Claro, a lo mejor me va a doler alguno que digo, va a ser un poco más difícil volver a reponer, pero afortunadamente siempre caen y siempre vuelven Siempre a caer. regresan. Y si no, te lo digo esto, y te lo voy a poner así, ¿no? Me llegan otros parecidos o incluso hasta mejores, ¿no? Sí. Totalmente de acuerdo. Bueno, lo que dice Betty, apago mi cámara, lo que dice Betty, sí, con nosotros no pasa eso. Para el caso de las bibliotecas públicas de Zacatecas, nosotros dependemos 99.9% de lo que envíe la federación. No hay 20 centavos para comprar libros. Pero sí hay un margen de un rango, un porcentaje de pérdidas, entendiendo esta noción que nos das, Betty, ¿no? O sea, de que se trabaja, de que hay algún niño, alguna niña, algún adulto que ese libro le sea necesario, voy a decir así, que ese libro le sea necesario. Y entonces, bueno, pues dependemos de estas compras que les había dicho anteriormente. Bueno, a mí me pasa esto que tú dices, que hay libros que se van perdiendo. Yo un librito de sangre lo he comprado como 4 o 5 veces porque no regresa. El cartero de Neruda lo mismo. Y precisamente por esto que dice Juan, que hay libros que son más difíciles, yo he decidido que mis libros dedicados, ya no los presto, ni aunque sean muy amigos, ¿no? Porque, sí, ya, ¿y por qué no me los han regresado? O sea, tenía libros dedicados por autores colombianos que yo no tengo pensado ir a Colombia en las próximas 3 décadas, entonces, pues no, es complicado este asunto. Y esos libros sí, se los presto cuando estoy en la oficina, le digo, pero los vas a leer aquí, mil disculpas, porque está dedicado, ¿no? O sea, yo te lo presto en buena onda, pero ya tengo la experiencia de que se me pierden y me da bastante rabia. Betty, Genoveva Ponce nos comenta, qué interesantes aportes sobre las bibliotecas porque visibilizan que en ellas se gestan los auténticos proyectos inclusivos. Fraternos abrazos desde Ecuador. Saludos, Genoveva. Y bueno, nada más, Juan, para acabar con esta imagen, bueno, continuar con esta imagen que nos ponías, me parece bien interesante porque creo que nos remite al origen de estas bibliotecas y al origen del acopio de esta información, primero en los rollos de la Biblioteca de Alejandría, y luego ustedes recuerdan en El nombre de la rosa, el incendio de la biblioteca, que era algo más común de lo que podía suceder. Las bibliotecas eran en madera, no había las precauciones, y también con estas invasiones y estos azotes de guerra que había, justamente ahí, creo, históricamente es donde inician estas restricciones de libre acceso a los libros en esos espacios, en estas bibliotecas, que comentábamos hace rato, permean hasta nuestros días. Sí, así es, y mira, y ahí está, precisamente ahí está la imagen, ¿no? La imagen que para mí es emblemática de otro libro que habla sobre la quema de los libros, que es Fahrenheit 451, sí, y va, ¿no? O sea, estas grandes quemas de libros, es importantísimo seguirlas recordando, pero bien, como bien dice Kiko, ¿no? Igual son libros objeto, que si la supervivencia de la humanidad va a continuar gracias a la quema de un libro, pues también es importante hacerlo. No, yo creo que hay que diferenciar lo que es, no sé, aquí hablo de España, no sé cómo funciona, supongo que en México funcionará de forma similar. En la Biblioteca Nacional hay un registro donde tienen 2 ejemplares, 3, no sé el número que es, de cualquier libro que se edita para tenerlo. Yo eso lo entiendo de que un sitio así, no como lo tengan almacenado, como tengan,
entiendo que eso no llega a ser como nombre, sí que es una biblioteca como concepto de almacén de libros, pero no son las bibliotecas que vamos a poder encontrar en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, en nuestro barrio. O sea, son dos cosas diferentes. Y en torno a la quema de libros, fijaros ya que en Cervantes, ya en el Quijote, como la sobrina y convence al cura y al otro no recordará justamente el nombre de quién es, para que quemasen los libros que no le convenía al Quijote leer porque se le estaba yendo la cabeza. Entonces, lo de la quema de libros sí que evidentemente en su momento tendría el sentido de estas restricciones en las bibliotecas. Yo creo que a día de hoy ya no nos queman los libros, pero bueno, pero en muchos países muchas páginas de internet están prohibidas, en muchos países muchas ediciones están prohibidas, entonces hay una quema pero diferente, pero sigue habiendo quema. No, sí, sí, o sea, híjoles, tristemente compartirte, hace unos años hubo una quema simbólica en Guanajuato de libros no me acuerdo si era de quinto año, o de sexto, creo que de quinto año de ciencias naturales, porque se hablaba de relaciones sexuales. Ahí no decías, bueno, la lectura de algunos papás, ¿no? Se hablaba de sexualidad y que creyeron que no era conveniente para que se hablara en los libros, y hubo una quema de los libros de ciencias naturales en Guanajuato, ¿no? Hace pocos años, no tanto. Y ha habido, bueno, tenemos varias historias en México al respecto. Aura fue otro libro que fue muy mencionado y prohibido, ¿no? Madre mía. No, yo, por ejemplo, simplemente contar que hace poco, impartiendo un taller sobre violencia de género en la literatura infantil eh, para San Luis de Potosí, por aquí, gran parte de las maestras y maestros que había decían que no iban a poder trabajar con esos libros en su escuela, que no iban a poder, con la mayoría de esos libros, sería muy difícil trabajar en la escuela. Y fue de las cosas que más me sorprendieron. Porque no deja de ser una quema, la propia autocensura, no porque no veas conveniente el libro, sino por lo que pueda pasar, por lo que me pueda repercutir a mí a nivel laboral en el trabajo. Yo me quedé, sí que fue de las cosas que me impresionaron, que no deja de ser una quema, una censura, no deja de ser lo mismo. Ajá, claro, la quema como censura, pero y aquí voy, y ustedes lo saben, una forma de censura son los mecanismos de distribución. O sea, primero de edición y posteriormente de distribución, y es una censura en apariencia invisible que el resto de la población no vemos, no sabemos. Oigan, y pues, Totalmente de acuerdo. ¿qué les parece si hablando de perder libros, sí? Ya es una costumbre, o sea, es una costumbre que en las emisiones de Alrededor de la Fogata, pues vuelen libros. Y en esta ocasión vamos a mandar a volar 6 lustros de letras. Y pues el libro que nos funcionó como pretexto, la lectora. ¿Qué les parece si, miren, tenemos una hoja de convocatoria en donde se registraron algunas de las personas que nos están acompañando? Entonces, ¿qué te parece, Betty, si me dices un número entre el 1 y el 45 que creas tú que va a ser el ganador de este libro? Entre el 1 y el 45. 21. El 21. Vamos a buscarlo. Vamos a ver quién es el 21. 5, 6. Diana Karina Esparza Valdivia. Enhorabuena.
Felicidades. La lectora se va a ir, no, perdón, 6 lustros de letras se va a ir con ella. A Ana Karina, si nos está viendo o si nos por ahí hay alguien que la esté viendo, que esté en contacto con ella, por favor dígale que se comunique o que nos mande un mensaje ahí a través de nuestra página de Lectores en el Desierto, ¿sí? ¿Y qué les parece hacer una dinámica? Porque Tracy Che hizo, ya sé que no, que vamos a platicar de él después. Tracy Che hizo una trilogía. Entonces, ¿qué les parece que aquella persona, la primera persona que nos comente en la página Lectores en el Desierto los nombres de la trilogía de Tracy Che, se lleva este libro? ¿Sí? Una pregunta bastante fácil, pero Se las pone muy fácil, maestro. el chiste es que se lo lleven y lo lean, maestro. ¿Para qué ponerle tantas piedras en el camino? Yo pensé que les ibas a preguntar cuál era el déficit fiscal de México en 1946 con Taiwán, no sé. Una cosa pues fíjate así. que, oye, hablando de eso, fíjate que en febrero salió el índice de lectura en México, que es impresionante también por ahí, si lo pueden checar y verificar. Iba a preguntar, ¿no? Por ahí, ¿cuál es el porcentaje de personas que leen un libro y hacen otras actividades al mismo tiempo? Imagínate. Pues déjame le digo que es muy poco. El 80% cuando lee un libro y no hace otra cosa. Y esto, pues bueno, es satisfactorio para aquellos que nos dedicamos a la promoción de la lectura. Entonces, pues esperemos a los ganadores. Espero, como ya les dije, ¿no? El chiste es que estos libros lleguen a otros lectores, lleguen a más lectores y sean motivo de más pláticas. Pues no sé cómo andan, estamos casi en los umbrales llevamos 1 hora, 40 minutos hablando de estos espacios, de estas bibliotecas, de estos mundos sin libros, y pues me gustaría ir cerrando, no sin antes agradecer, como les digo, a la Secretaría de Cultura del Estado de Chihuahua, sí, por permitirnos en esta ocasión estar dentro de la programación de la Feria del Libro de la Frontera, sí. También, asimismo, a las autoridades de la Secretaría de Cultura que nos han permitido hacer en Chihuahua este tipo de programas que es para ustedes, para los mediadores, y que están totalmente invitados todos los mediadores y todos aquellos teóricos que hablen sobre la mediación, que es alrededor de la fogata. Un esfuerzo que el colectivo Lectores en el Desierto ha hecho, ¿sí? Para y por mediadores. Pero no es todo, déjenme también los invito. Digo que es el momento de las... Quiero invitarlos a participar en este nuevo proyecto que tenemos. Dunas, Letras en Movimiento. Una revista digital en la cual tenemos nuestra presentación en la Feria del Libro también la próxima semana. El próximo sábado a las 6 de la tarde vamos a presentar Dunas dentro de la Feria de la Frontera, del Libro de la Frontera, y que igual es un proyecto hecho para que los mediadores se expresen su sentir y su actuar dentro de las salas, ¿sí? Espero que todos ustedes cooperen, espero que todos ustedes participen dentro de esto, y pues son espacios que el colectivo Lectores en el Desierto ha abierto para ustedes con un gran cariño, ¿sí? Entonces, ¿qué les parece, mi estimado Eduardo, si vamos cerrando un poquito esta noche de grandes ideas, de grandes proyectos y de grandes pláticas? Bueno, pues sí, es un tema inacabado, ¿no? O sea, aquí nos podemos pasar las horas, aquí con la amanecería más nuevamente, Betty también, pero bueno, me parece que es importante ese tipo de espacios, porque en principio de cuentas te felicito, Juan, por la iniciativa. Esos espacios de reflexión son importantes, pero también pensar, como se estuvo aquí comentando constantemente en el libro, no nada más como un objeto casi con cualidades sacras y mágicas, ¿no? Sino tener claro, y así aquí fue muy enfática la reunión,
en que es un objeto cultural, pero que también es una mercancía. Y en tanto las dos, bueno, pues que le adjudiquemos las bondades propias del libro y no otras que no tienen que ver, como lo mencionaron ustedes, de que nos hagan mejores personas o de que podamos aprender valores. O sea, es que es hasta paradójico, ¿no? Aprender valores, en vez de ejercer valores y aplicar valores, los queremos aprender. Y ese tipo de situaciones que no nos llevan a nada, pero también distinguiendo, pues, de que vamos a encontrar diferentes opciones en un libro, algunas que nos satisfagan más, otras que desde luego tienen implícito el sello de la calidad, pero lo importante es que podamos acercar a la gente, y me quedo con las palabras de Kiko, no solo que lean, sino para qué lean, y reitero, cómo lean. Agradecer, un gusto, Kiko, encontrarte otra vez. Betty, yo tengo una anécdota, Kiko, rapidísimo. Hay un libro, álbum, seguramente lo conocen, lo estoy buscando por aquí, Pelos por todas partes. Yo se lo regalé a la hija de una amiga cuando cumplió 8 años, y no quemaron al libro, al que quemaron fue a mí, ¿verdad? Por irreverente, por grosero, por atrevido. Pero bueno, ahí está. Muchas gracias. Bueno, es que creo que todos hemos tenido una experiencia como esa, ¿sí? Déjame te digo, todos hemos promocionado algún libro, recomendado algún libro que de repente nos sale contraproducente con las familias, pero bueno, ¿no? También eso es gustoso, porque que alguien debraye ante un libro quiere decir que lo leyó y algo le movió en el pensamiento, ¿no? Y esto también es positivo, ¿sí? Kiko, voy a dejar a la maestra Betty hasta el final para que vayamos cerrando, pero Kiko, adelante. Muy bien, nada, en poco tiempo yo creo que sí sí que es posible llegar a un mundo sin libros, porque mucha gente llega y vive en un mundo sin libros, con lo cual bastante más de la mayoría vive en un mundo sin libros. No digo porque no tenga acceso, digo que pudiendo tener acceso no accede a ellos, entonces sí que cuidado, que eso que podía ser una distopía, todo el tema del caos, para mucha gente no sería ningún caos. Lo que sí que tengo claro es que seríamos más pobres económicamente. Se sabe que los índices de lectura, hay muchísimas cosas que dicen que de donde se lee económicamente una sociedad está mejor. Más inteligentes, ¿no? Seríamos mucho más manipulables, muchísimo más. La democracia como la entendemos ahora, yo creo que no estaría, la memoria desaparecería, el derecho a la propiedad intelectual, que no hemos hablado tampoco, desaparecería. Y algo con lo que me quedo también, que lo ha recalcado muchas veces Betty, es el tema de la empatía. Un libro, repito lo que he dicho antes, ¿no? Pero me parece la base de los lectores. Cada vez que leemos un libro, ya sea del tipo que sea, nos estamos poniendo... Aquí decimos en el lugar del otro, vosotros decís los zapatos del otro, o sea, te pones en el otro y no te va a hacer ser mejor persona, evidentemente que no, ni vas a aprender valores, pero sí que por lo menos vas a ponerte del otro lado para que cuando pienses, cuando reflexiones, cuando hagas, cuando converses, cuando por lo menos sepas cómo está el mundo un poco más allá o un poco más acá, dependiendo de la cultura, como decía también Beatriz. Y nada, que también, bueno, ha sido un placer estar con vosotros tres y con todo el mundo aquí en el Facebook. Hay muchísimos comentarios. Yo no doy abasto entre el teléfono y la pantalla. Gracias a todos, de corazón. Sí, de hecho, pues, quiero pedir una disculpa porque de repente estoy acá, porque realmente los comentarios nos traen bastante loquitos. Y precisamente retomando lo que dices tú, Kiko, quiero poner un comentario que nos ponen aquí, Gaby. Dice, el libro afortunadamente nos reúne. Y pues claro que creo que esa frase es precisamente como el colofón, ¿no? De lo que tú estabas planteando. ¿Sí? Betty. Bueno, pues también ha sido un placer verles y escucharles. Y yo lo que diría es que
ante estas no posibilidades que tienen muchos y muchas de no contar con o no tener acceso a los libros, como mediadores, la responsabilidad y el compromiso que tenemos para acercarlos. Y al acercarlos, también el compromiso que tenemos de formarnos, de leer, de amar lo que hacemos, ¿no? Creo que para transmitir amor por lo que sea y en el trabajo que hagamos, y retomo también estas palabras para transmitir amor por la lectura y en particular por la literatura, es necesario haberla experimentado. Entonces, eso, transmitámoslo, compartámoslo y creo que abramos conversaciones, ¿no? O sea, no solamente es leer por leer, sino creo que nos hace mucha falta reunirnos para conversar también sobre lo que leemos. Y eso, esa sería la invitación. Y bueno, Kiko, ya estás como muy desvelado, pero gracias también por darte el tiempo, ¿no? Porque no sé qué hora sea en España ahora, pero gracias por también tener la disposición. Campi, es un gusto como siempre verte y escucharte. Y bueno, Juan José, muchas felicidades por todo el trabajo que haces. De verdad, habla de la buena mediación que también realizas. Y bueno, pues muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. Gracias. Y pues bueno, no, el trabajo no es mío, ¿no? El trabajo es de un equipo que está por ahí planteado dentro del colectivo. La sala Cocopelli, que esa es mi sala, dijo, con ella trabajamos con los usuarios, pero de repente también pensamos en que como mediadores teníamos necesidad de estos espacios de plática entre nosotros. Creo que si entre nosotros platicamos, podemos tener un poco más claro nuestro espacio lector. Y de ahí sale precisamente alrededor de la fogata. Pues quiero despedirme agradeciendo primero a todos ustedes, agradeciendo su tiempo, Kiko, tu desvelada, van a ser casi las 4 de la mañana, casi las 4 de la mañana en España, ¿sí? Pero siempre sé que estás al pie de cañón por este tipo de proyectos. A Maestro Campech, siempre es un placer, amigo, hermano, siempre tus planteamientos, tus acercamientos a la lectura son muy importantes para nosotros, ¿sí? Y la experiencia de Betty, que yo creo que la experiencia de la biblioteca es una experiencia que tiene que ser replicada, y replicada en muchos espacios, y tomada en cuenta por muchos gobiernos, y tomada en cuenta por muchos bibliotecarios, ¿no? Creo que las bibliotecas deben de desacralizarse para dejar de ser un espacio más y convertirse en un espacio vivo, ¿sí? Y quiero cerrar un poquito este espacio, esta plática, con una imagen que cuando yo la vi, primero me dio mucha risa, pero después me dio mucho que pensar. Y bueno, pues Quino nos dice, ¿no? Vivir sin leer es peligroso, porque te obliga a creer en lo que te diga. Y va a quedar parte de lo que podría ser en un mundo sin libros. Tendríamos que creer lo que el otro nos diga o nos dice. Y creo que ya estamos cansados de creer lo que nos dicen. Hay que fundamentarlo. Muchas gracias. El colectivo Lectores en el Desierto les agradece mucho haber estado con nosotros. Gracias de nuevo a la Feria del Libro de la Frontera. Y esperen la próxima emisión de La Fogata, porque va a ser una emisión muy especial. Vamos a cambiar un poco de horario. Vamos a transmitir desde Valladolid, España. Y entonces La Fogata no cambia de horario, sino que cambia de uso horario. Seguirá siendo a las 6, pero ahora a las 6 de la tarde de Valladolid, y a nosotros entonces nos tocará madrugar, que será el sábado a las 10 de la mañana. Es una tradición ya que las fogatas sean el tercer sábado del mes, en un horario de las 6 de la tarde, entonces lo continuamos, pero ahora en México será a las 10 de la mañana, y ahora vamos a hablar de la poesía. En la próxima fogata hablaremos de la poesía, pero bueno, esperarán las invitaciones, esperarán todo. Muy amables y nos vemos hasta la siguiente.